Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de nuestros podcasts de Estudio 6, la número 34, después de una para un poco larga por asuntos de salud que me afectaron y que estamos tratando de resolver. Una bronquitis que me tenía un poco jodida la voz para seguir entregándoles nuestros episodios y podcasts. De hecho, dejamos un episodio al pendiente porque no pude hacer la grabación en la fecha que correspondía, pero que de no mediar ninguna circunstancia podríamos estrenarlo este lunes, finalmente. Y también estamos tratando de alguna forma un poco experimental de retomar estos podcasts para hablar de ciertos temas, en este caso un poco de tema que tiene que ver con, comillas, la contingencia, desde un enfoque histórico, como siempre, tratando de entregarles el mejor contenido posible y de no dejar abandonado el canal. ¿Ya? Agradecer a las personas que han seguido suscribiéndose, curiosamente, por supuesto que no han sido miles de personas, pero han aumentado las suscripciones durante esta pequeña para de 2 semanas que hemos tenido producto de mi problema de salud, y yo les quiero agradecer mucho, cumplir, como siempre corresponde, con nuestros media partners de el podcast cultural de nuestro amigo FM, Tenemos las Noches Contadas, un podcast que dedica quincenal, que dedica a tratar temas de carácter cultural, editorial y literario, que ha sido de profundo interés para quien hable y ha tenido cierta llegada, y nosotros estamos empeñados en que aumente su cobertura. También nuestros amigos de Nehuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet, y con sus asesorías en la web que permiten que tu emprendimiento, si tienes un emprendimiento y quieres crecer en la red, ellos te van a prestar una asesoría de primer nivel. Contáctalos en newendigital.cl, en su correo hola@newendigital.cl y en su Instagram @newendigital, Newen con doble de siempre. Y también a nuestro auspiciador, nuestros amigos de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Contáctalos en fmarilao@vbp.cl y deja tu arriendo o compraventa en sus manos con toda confianza. Antes de entrar en materia, también recordar que, como es nuestra costumbre, dejamos nuestro flow, nuestra dirección de nuestro flow para percibir sus aportes al canal. Tiene un mínimo de 500 pesos, ¿no? Para seguir dándole continuidad y en lo posible mejorar la gestión del canal. Y también tenemos, para quienes deseen aportar desde el exterior, nuestro PayPal, que aparece en la descripción del canal. El flow lo dejamos en la descripción de cada video, ustedes lo pueden confirmar. Y nuestro PayPal en la descripción del canal para quienes deseen aportar en dólares desde el exterior a esta casa, que es nuestra casa, vuestra casa y la casa de las historias con historia. Y bueno, entrando en materia, tenemos que decir que han comenzado ya los Juegos Olímpicos de París. Hemos vivido una ceremonia inaugural un poco polémica, aunque con un cierre muy emotivo a cargo de Celine Dion cantando el himno al amor, de famosísima canción del repertorio de la mítica Edith Piaf. Y estos nuevos Juegos Olímpicos nos permiten recordar muchas de las hazañas que han tenido nuestros deportistas, pero hoy en particular vamos a hablar un poco de una ucronía, de una situación que pudo pasar, pero no pasó, que es la no participación de una delegación del Comité Olímpico de Chile en los Juegos Olímpicos de 1980. Vamos a colocarnos, como siempre, en un pequeño contexto. Este tema fue sugerido por un usuario seguidor de nuestro canal, Rafael Rivera, que nos solicitó que hiciéramos algún tipo de mención sobre cuáles eran las expectativas de Chile, cuál podría haber sido eventualmente el equipo chileno, y voy a dar un adelanto. En realidad, expectativas en los Juegos del 80 es difícil haber encontrado, porque ya lo vamos a ver, pero en general Chile no venía haciendo buenas participaciones hace un tiempo en Juegos Olímpicos, ¿ya? Pero vamos un poco al contexto. 1980, los Juegos Olímpicos son albergados por la ciudad de Moscú, capital de la Unión Soviética, y hubo un sinnúmero de países que decidieron, por razones esencialmente políticas, acusando a la Unión Soviética por el asunto de la invasión soviética a Afganistán, de que no podían asistir
a los juegos, ¿cierto? Y ese boicot, ¿cierto?, que fue dirigido por el gobierno norteamericano, que impidió que hubiera una serie de países que asistieran a unos juegos que, por ejemplo, tuvieron una de las mascotas más carismáticas de la historia de los juegos, como era el osito Mission. Y hubo países que se sumaron a este boicot. Por ejemplo, la República Federal Alemana, Argentina, Bahamas, Chile, ¿cierto? Corea del Sur, Egipto, los mencionados Estados Unidos, Irán, las Islas Vírgenes, Israel, Liberia, Liechtenstein, Marruecos, Mónaco, Noruega, Paraguay, Uruguay, Turquía, entre otros países, Panamá, que se negaron a asistir por razones políticas, ¿cierto? Canadá, así como también hubo ciertos países que dejaron en libertad de acción a sus deportistas, como el Reino Unido, pero no le permitieron usar su bandera y desfilaron bajo la bandera olímpica. Y desde ese punto de vista, Chile se hizo parte en este conflicto de la Guerra Fría desde lo deportivo, negándose a asistir a estos juegos. Y aquí queremos hacernos un poco cargo de la consulta de Rafael, que nos decía, bueno, ¿cuáles eran las expectativas reales de Chile al haber asistido en esta ucronía a los Juegos de Moscú en 1980? Y en realidad, las expectativas hay que colocarlas en contexto a largo plazo hacia atrás y también a corto plazo, y ya vamos a ver por qué hacemos esta digresión, porque hay que explicar que en realidad las alternativas que tenía Chile de obtener medalla o diploma, ya vamos a hacer la aclaración técnica entre un concepto y el otro también, eran bajitas. Para aclarar, medallas, ¿cierto? Primer y segundo y tercer lugar obtienen las llamadas medallas de oro, plata y bronce, ¿no es verdad? Pero desde el cuarto al octavo puesto reciben también lo que se llama un diploma olímpico, que tiene que ver con un reconocimiento por haber obtenido un lugar destacado en alguna de las disciplinas que se disputan dentro de los Juegos. Para 1980, el deporte chileno iba a cumplir 24 años sin obtener medalla. Aquí voy. Chile, las últimas veces hasta esa fecha que había obtenido una medalla olímpica, fue en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956, ¿cierto? 2 platas, una correspondiente al boxeador antofagastino Ramón Tapia, y la histórica medalla de plata en el lanzamiento de la jabalina de la gran Marlene Arens, la primera mujer en ser abanderada chilena y la única mujer chilena en obtener una medalla olímpica en la historia, una auténtica leyenda de nuestro deporte. También participaría muchos años después en la categoría de equitación, una figura inconmensurable que merece todos los reconocimientos y recuerdos de parte de nuestra sociedad por haber llevado el nombre de Chile muy alto, y 2 bronces por los boxeadores Claudio Barrientos y Carlos Lucas. Tras esa participación en los Juegos de Melbourne, Chile tendría los diplomas olímpicos de Guillermo Salinas por haber quedado en el puesto quinto en el boxeo peso medio en los Juegos de Tokio el 64, el tiro skeet en esa misma edición, el sexto puesto de Juan Enrique Lira, que fuera después campeón del mundo de tiro skeet y Premio Nacional de Periodismo, un prestigiosísimo fotógrafo, y después de eso tendría recién otro sexto puesto en el tiro skeet Nicolás Atala el año 68 en Ciudad de México, y el equipo de equitación de adiestramiento por equipo de Patricio Escudero, Antonio Piraíno y Guillermo Esquella, que también obtendrían el sexto lugar. Y esas fueron las... Jorge Cotara en el tiro skeet, que fue séptimo también en los Juegos de Ciudad de México, el 68, muy famosos por otras razones, más bien políticas, y Chile desde ese año, o sea, no obtenía al llegar los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, 24 años sin obtener ninguna medalla y 12 años sin llegar ni siquiera dentro de los 8 primeros en alguna disciplina, lo que nos da para pensar que la participación chilena no era particularmente auspiciosa en esa época. También hay que aclarar que obviamente no es que Chile se haya negado a asistir por su mal rendimiento, o sea, por razones obvias,
no habían deportistas chilenos que fueran a asistir, por las razones políticas evidentes. Chile estaba viviendo pleno régimen militar, uno de los regímenes militares más anticomunistas de Occidente. No iban a ir a la meca del comunismo, ¿cierto?, a Moscú, a lucirse. Ya había tenido además Chile ciertos inconvenientes 7 años antes en la definición para el cupo al Mundial de Alemania 74 con la asistencia de la selección chilena yendo a jugar allá, que esa es otra historia de aventura que quizá ocupe en algún minuto un espacio en un episodio o en un podcast de este canal. Por lo tanto, era inesperado que fuera, pero aunque hubiera ido, era difícil creer, con estos antecedentes de largo plazo hacia atrás, que Chile fuera a obtener una posición destacada en los Juegos. Pero también tenemos un antecedente inmediato donde sí participó Chile, que son los Juegos Panamericanos de San Juan de Puerto Rico en 1979, un año atrás, tomando como punto de referencia, ¿no es verdad?, los Olímpicos de Moscú en 1980. Chile, en los Juegos de San Juan 79, obtendría en total 11 medallas. O sea, no fue una participación desastrosa, pero tampoco fue una gran participación y un oro, ¿cierto? La persecución por equipos en el ciclismo, Richard Tormen, Sergio Aliste, el gran Fernando Vera y Roberto Muñoz, plata en el ciclismo, plata en el tenis individual, Ricardo Cuña, de quien hicimos hace muy poco un short hablando de la historia del chileno volador en Wimbledon 85. Bueno, el chileno volador 6 años antes había sido plata panamericana. Y el equipo de tiro skit, integrado por Antonio Yací, Jorge Joudel, Miguel Ángel Serené, que sería muy famoso socialmente hablando, porque años más tarde se transformaría en el marido de la estupenda, hasta el día de hoy muy estupenda, Viviana Núñez, y Alfonso de Irarrizaga. ¿Por qué hago mención a Alfonso de Irarrizaga, que fue plata en los Juegos Panamericanos del 79? Porque 9 años después, en Seúl 88, rompería la maldición. Chile no obtendría medallas olímpicas desde el 56 hasta la plata que obtiene Alfonso de Irarrizaga en el tiro skit en el foso de los Juegos de Seúl el 88. Entonces, quizá siendo muy bien pensado, uno podría suponer que Alfonso de Irarrizaga, que ya había sido plata panamericana el 79, quizá en una de esas podría haber llegado a disputar a lo menos un diploma en los Juegos de Moscú, pero también es netamente especulativo y viendo la tendencia histórica es difícil creerlo. Y bronce en boxeo, en ciclismo, en judo, en el levantamiento de pesas, 2 medallas, y en el patinaje. Por lo mismo, cuesta un poco creer que Chile, que una delegación chilena hubiera llegado a obtener una medalla o incluso un diploma. Podríamos estirar un poco el criterio pensando en el historial de Alfonso de Irarrizaga, que, como sabemos, fue plata panamericana en el 79 y sería plata olímpica en el foso en 1988. Pero es una situación excepcional, muy excepcional y realmente muy especulativa respecto de que él haya podido transformarse en este medallista o diplomista, vamos a llamarlo así, olímpico, que rompiera la racha negativa que llevaba a Chile. Como adelantamos, antes de terminar el tema de Moscú, Chile no obtendría medallas olímpicas desde estas 4 gloriosas de Melbourne, incluyendo la gloriosa de Marlene Arens. Probablemente le dediquemos un short en estos días para recordar su hazaña, hasta la medalla del mencionado Alfonso de Irarrizaga, medalla de plata que se dio en una definición incluso extra, en Seúl 88, con lo que por fin se rompió una maldición. Chile, hay que decirlo, es un país que no ha ganado tantas medallas, aun cuando ha tenido participaciones destacadas en varios juegos, varios cuartos puestos, quintos puestos, pero no llegaría hasta esa fecha. Pero hay que decir que respecto de los diplomas olímpicos que no obtenía desde México 68, rompería la maldición antes. En 1984, los Juegos de Los Ángeles, vamos a hacer una pequeña postilla respecto de la situación política de los Juegos de Los Ángeles 84, donde sí Chile obtendría, si mi memoria no me engaña, a lo menos 2 diplomas. A saber, el de la selección de fútbol,
que llegaría séptima, sería cuarto finalista. El equipo dirigido por Isaac Carrasco, ¿cierto? Que entre otras figuras del fútbol chileno tendría al Fantasma Figueroa, a Eduardo Fournier, al Chino Isis, al Patato Martínez, a el gran Juvenal Olmos, a Lucho Pérez, autor de 2 de los 3 goles que hizo Colo Colo en la final que ganó de la Copa Libertadores de América, y al Pillo Vera. También obtendría por también un séptimo puesto en Los Ángeles 84, diploma en el remo 8 con timonel, y con eso se transformaba Chile en un país que volvía, no vamos a decir que a lo gigante, a figurar en el mundo olímpico, ¿ya? Pero, insisto, sostener que Chile iba a obtener una posición de medalla en Moscú 80, o que había grandes expectativas en el caso de haber participado, no quiero decir que es ilusorio, pero casi. Para cerrar la parte de contenido de este podcast de hoy, este podcast extraordinario, medio experimental, donde estamos probando un poco la voz de quien habla, para ver si podemos mantener y seguir sacando adelante el canal, decir que, como dijimos, hubo una gran cantidad de países que se negaron a asistir a los Juegos, entre ellos Chile o Argentina, ¿no es verdad? Otros países que si bien asistieron de forma libre con atletas que decidieron asistir y otros que no, y que en los Juegos de Moscú, el país con más medallas, el que ganó el medallero, obviamente fue la Unión Soviética, y el latinoamericano mejor posicionado fue Cuba en un histórico cuarto lugar, muy lejos del primer lugar que fue la Unión Soviética y del segundo que fue Alemania Oriental. ¿Ya? Era esperable. Cuba, por supuesto, como país comunista, son comunistas desde el año 59, iba a asistir a los Juegos y siempre han tenido participaciones importantes a nivel sudamericano, y aquí debe ser de sus mejores ubicaciones, si no la mejor, en la historia, en estos Juegos en los que Chile no fue. Y para terminar de redondear, 4 años más tarde, ¿cierto?, los Juegos Olímpicos tendrían lugar en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, donde Chile, como dijimos, sí asistió, obtendría 2 diplomas olímpicos, como dijimos, por séptimos lugares en el fútbol. En esa época no había fútbol femenino, así que en el fútbol y en el remo. Y en esos Juegos, para devolver la mano, una serie de países encabezados por la Unión Soviética, y entre ellos Bulgaria, Alemania Oriental, Cuba y otros, también se negaron a asistir en una especie de vuelta de mano del boicot de 1980, y en esos Juegos, curiosamente, Chile sí rompería la mala racha después de 16 años sin diplomas y obtendría diploma olímpico con esos 2 séptimos puestos. Y también, como lo dijimos, rompería la mala racha de las medallas con la plata de Alfonso Irarrizaga en Seúl 88 en el tiro skit. Faltaba todavía mucho para las históricas medallas de oro de Masui González en Atenas 2004, pero como diríamos en un episodio, esa es otra historia. Antes de despedirnos, como siempre, les pido 1000 disculpas a quienes estén atentos a nuestros estrenos, porque la salud no dio. De hecho, creo que se pueden percibir que todavía la voz no está al 100%, aunque ya estamos en condiciones de hablar frente a un micrófono y hacer una proyección de voz. Agradecerles su fidelidad, quienes han manifestado preocupación por mi estado de salud, que lo han hecho varias personas en privado. También un abrazo fraterno, porque siempre uno agradece cuando uno ha estado mal de salud, que haya gente que se preocupa de uno. Recibir cariño siempre hace bien, muchachos. Y eso apréndanlo. Esto es una lección de vida que no tiene que ver con lo que me pasó a mí. Lo mío es una bronquitis que estamos superando. Hay gente que pasa situaciones terribles y no pierdan la ocasión de manifestarles cariño. ¿Ya? Esto también es una lección moral con Estudio 6. Recordar, como siempre, a nuestros media partners de Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet. Nuestros, ¿cierto?, que te dan todo el empuje para que tu emprendimiento suba en la web con sus amplios conocimientos en el tema. Contáctalos en hola@newendigital.cl o en su página web newendigital.cl, Newen siempre con W. A nuestro amigo FM con su podcast cultural y literario
tenemos Las Noches Contadas, búsquenlo, el usuario es FM con letras, o sea, la letra F y la letra M, FM, cuenta cuentos, donde hace entrevistas a personas que han liderado proyectos culturales y a escritores. Quizá algún día también a uno mismo le toque estar ahí invitado acompañando a nuestro amigo FM. Y como siempre, nuestros amigos de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Escríbeles si quieres vender o arrendar o comprar una propiedad, escribe a fmarilao@vbp.cl. Ellos te van a contactar y puedes dejar en sus manos con total confianza la operación inmobiliaria que necesites para resolver tus problemas. Nuevamente también señalar que, como siempre, vamos a dejar en la descripción de este video el flow del canal, donde para que puedan hacer sus aportes desde 500 pesos, todo suma y todo se agradece. Eventualmente en un par de semanas más vamos a ver la posibilidad de hacer una pequeña teletón del canal, a lo mejor un poco más acotada de tiempo, porque hay necesidades que cubrir. Además, hay que decirlo, los problemas de salud me tuvieron en para laboral también. Pero ahí cada cual, por supuesto, tiene que... yo no voy a estar obligando a nadie. Ya veremos si hacemos esa teletón y la anunciaremos en su momento. Y para quienes deseen aportar desde el exterior, tenemos nuestro PayPal en la descripción del canal, no en la descripción de cada video, y ahí lo pueden buscar y realizar el aporte que estimen pertinente para colaborar con el mejoramiento de nuestro querido Estudio 6. Nuestra casa, vuestra casa. Como siempre, muchas gracias por su atención, por su preocupación, y será hasta una próxima oportunidad. Ojalá ahora sí con el estreno que teníamos pendiente, que es un estreno, comillas, telenovelístico que teníamos para hace un par de lunes atrás, para ponernos al día y retomar nuestras emisiones de siempre en el canal de las historias con historia. Muchas gracias y será hasta pronto.